Buenos días. Esta es la clase 31 del curso de Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. Hoy trataremos el tema de etanol y su metabolismo. El etanol es un alcohol de 2 carbonos. Es generado por la fermentación de carbohidratos, pero no en nuestro organismo. Lo producen por fermentación microorganismos como la levadura de cerveza, por ejemplo, y es un componente de bebidas alcohólicas fermentadas como vinos y cervezas. Y también se presenta en bebidas destiladas que previamente tuvieron un proceso de fermentación. Los microorganismos, especialmente la levadura de cerveza o Saccharomyces cerevisiae, tiene una ruta metabólica que permite su producción. Como vemos acá, en esta base obtenido de la base KEGG, acá tenemos la glucosa. La glucosa puede ser transformada en glucosa 6-fosfato en la levadura, luego en fructosa 6-fosfato, en fructosa 1,6-bisfosfato, luego dar las 2 triosas y formar 1,3-bifosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfoenol piruvato y piruvato, como la glucólisis que se desarrolla en la totalidad de las células de nuestro organismo. Este piruvato en la levadura no puede generar lactato, pero sí puede generar acetil-CoA. En un paso intermedio puede generar acetaldehído, y la levadura de cerveza posee 2 enzimas claves que permiten la generación del etanol, que es una ruta que nosotros no podemos hacer. Esto es el metabolismo en las células humanas. Revisémoslo brevemente. La glucosa, una vez transformada en glucosa 6-fosfato, a través de la vía glucolítica puede generar piruvato. También otras vías, como la interconversión de hexosas, puede generar a partir de fructosa y galactosa glucosa 6-fosfato, y esta encrucijada metabólica puede generar glucógeno, o el glucógeno por glucogenólisis generar glucosa 1-fosfato. Como dijimos recién, el piruvato es el producto final de la glucólisis, que por descarboxilación oxidativa puede generar acetil-CoA. Este compuesto puede ser consumido en el ciclo de Krebs, oxidado completamente a dióxido de carbono, y producir coenzimas reducidas que entregarán sus electrones en la cadena respiratoria para aportar energía en presencia de oxígeno en la fosforilación oxidativa y formar ATP. Los ácidos grasos son otra parte importante del metabolismo que se relaciona al acetil-CoA. A partir del acetil-CoA, por una serie de pasos, se puede ingresar la síntesis de ácidos grasos, hidrácidos grasos y así triacilglicéridos. Y estos triacilglicéridos, en otra situación metabólica que ya hemos visto anteriormente, como el ayuno, puede por lipólisis generar ácidos grasos que por beta-oxidación genera acetil-CoA. ¿Cómo encaja el etanol dentro de todo este metabolismo? Lo tenemos resaltado en rojo. Brevemente, el etanol es transformado primero en acetaldehído y luego en acetil-CoA. Como se puede ver, el etanol, una vez que ha llegado a acetil-CoA, puede dar origen a cuerpos cetónicos, también podría dar origen a ácidos grasos. Y, por supuesto, ingresar al ciclo de Krebs para producir dióxido de carbono. Ya veremos cuáles de estas situaciones está activada. La degradación del etanol, como vimos recién, tiene 2 etapas en la que llega acetaldehído y luego acetil-CoA, pero podemos dividir a la degradación del etanol en 2 caminos principales. Uno son las vías oxidativas y las otras son las vías no oxidativas. Las vías oxidativas son más tradicionales y conocidas desde hace más tiempo y son 3 básicamente. Una es la vía del alcohol deshidrogenasa, otro es el sistema microsomal oxidante del etanol y el tercero la oxidación llevada a cabo por la enzima etanol peroxidasa de los peroxisomas. En cambio, las vías no oxidativas basan su metabolismo en el proceso de esterificación, y en este proceso se produce la esterificación del etanol con los ácidos grasos para formar un éster. Veamos en este esquema, por cierto complejo, lo que acabamos de mencionar. Acá tenemos el etanol. El etanol, en la vía del alcohol deshidrogenasa, es transformado en acetaldehído o etanal en una reacción que utiliza NADH
y es catalizado por la enzima alcohol deshidrogenasa 1A, EC1111, que es una enzima citosólica de predominio hepático. El acetaldehído luego ingresa a la mitocondria por un mecanismo que no está perfectamente conocido, y la enzima aldehído deshidrogenasa de ubicación mitocondrial hepática lo transforma en acetato. Este proceso de transformación del etanol en acetato por enzimas dependientes de NAD que generan NADH también puede ser llevado a cabo por enzimas alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasas dependientes de NADPH, por lo que la oxidación del etanol va a producir niveles importantes de NADH y de NADPH. Una vez llegado a acetato, este acetato enzimáticamente por la ciclo-A sintetasa, en general de los tejidos extrahepáticos, ya vamos a ver por qué, es transformado en acetil-CoA. El segundo sistema, el sistema oxidante microsomal del etanol, también conocida por las siglas MEOS, de Microsomal Ethanol Oxidative System, es una enzima citocromo P450-2E1. Esta enzima es una enzima que es inducida por la presencia de etanol y actúa como una hidroxilasa, en este caso como una óxido reductasa, utilizando NADPH y oxígeno que lo transforma en acetaldehído. Esto ocurre en el citosol, en el retículo endoplasmático liso. El tercer sistema es el sistema de la etanol peroxidasa que ocurre en los peroxisomas, que utiliza peróxido de hidrógeno y que transforma el etanol en acetaldehído. Entonces, como podemos ver, las tres vías convergen a acetaldehído y luego este acetaldehído es llevado a acetato. La vía no oxidativa es aquella donde, por la unión con los ácidos grasos, forma ésteres de etanol con ácidos grasos, que son sustancias que serán metabolizadas posteriormente. Algunas otras enzimas participan en este proceso, como por ejemplo la acetil-CoA hidrolasa. La acetil-CoA hidrolasa es una enzima que transforma el acetil-CoA en acetato y impide que el acetil-CoA sea metabolizado, ya sea en el ciclo de Krebs, en la cetogénesis, en la síntesis de colesterol o en los ácidos grasos. El NADH, que es abundante en presencia de etanol, es un inductor, estimulador de la enzima acetil-CoA hidrolasa que libera acetato. En este esquema vemos el etanol y su metabolismo en el hepatocito. El etanol llega por circulación portal al hepatocito y acá, como vimos, tienes tres caminos ya mencionados que lo llevan a acetaldehído. El acetaldehído ingresa a la mitocondria y genera NADH generando acetato. Este acetato, por la enzima acetil-CoA sintetasa que vimos, podría generar acetil-CoA, pero esta enzima tiene poca actividad y expresión, como ya veremos, a nivel del tejido hepático. Por lo tanto, el acetato va a salir del hígado, favorecido también por la enzima acetil-CoA hidrolasa, que como vimos era estimulada por el NADH, haciendo generar a partir de acetil-CoA acetato. Este acetato se va a dirigir a tejido extrahepático como el tejido muscular, y ahí sí la enzima acetil-CoA sintetasa, que se expresa en mayor cantidad que en el hepatocito, lo va a transformar en acetil-CoA y de acá va a ser transformado hasta dióxido de carbono, el cual en el proceso de formación de dióxido de carbono generará moléculas de NADH y FADH que en la cadena respiratoria proporcionarán energía. Por supuesto que el acetato, cuando se transforma en acetil-CoA, como vimos recién, puede ser oxidado en el ciclo de Krebs, consumiendo NAD y generando ATP, y también puede ese acetil-CoA transformarse en malonil-CoA y generar ácidos grasos. Ya veremos cómo este metabolismo se encuentra parcialmente modificado y alterado en presencia del etanol. Acá vamos a ver los cambios que ocurren en presencia de etanol. Acá tenemos el etanol. Como vimos, el etanol es tomado por la alcohol deshidrogenasa transformado en acetaldehído y luego por acetaldehído deshidrogenasa en acetato que genera NADH. Por un lado, la célula hepática va a tener altos niveles de NADH, lo que va a favorecer el pasaje de piruvato a lactato, justificando el aumento del ácido láctico en sangre ante consumos importantes de alcohol. Por otro lado, el NADH, como vimos recién, va a estimular la acetil-CoA hidrolasa, que puede transformar el acetil-CoA en acetato y que puede ir al resto de los tejidos para su oxidación. Por supuesto que parte del acetil-CoA
que va a ser abundante por el proceso oxidativo, va a generar cuerpo cetónico y justifica en parte el aumento de cuerpos cetónicos en sangre observado en los alcohólicos. Por otra parte, el acetil-CoA puede formar malonil-CoA y vamos a ver cómo está afectado esto. El etanol, por otro lado, tiene algunos efectos interesantes. Por un lado, es un inhibidor del factor papar alfa. Este factor transcripcional tiene un efecto estimulador de la malonil-CoA carboxilasa. Por lo tanto, la malonil-CoA descarboxilasa. Por lo tanto, en presencia de etanol, se va a inhibir papar alfa y al estar inhibido no va a existir activación de la malonil-CoA descarboxilasa y eso va a favorecer que los depósitos de malonil-CoA o la concentración de malonil-CoA sea elevado para favorecer la síntesis de ácidos grasos. Por otro lado, el etanol tiene la particularidad que estimula una fosfatasa capaz de desfosforilar a la enzima proteinquinasa dependiente de AMP. Esta proteinquinasa, cuando está fosforilada, lo que hace es activar el pasaje de la proteína ligadora a elementos de respuesta de carbohidrato, el cual se fosforila. Este elemento, proteína ligadora de elemento de respuesta a carbohidrato, la particularidad que tiene es un factor transcripcional que estimula la expresión del acil-CoA glicerol fosfato aciltransferasa, también estimula la acetil-CoA carboxilasa y estimula la ácido graso sintetasa. Estas tres enzimas, acetil-CoA carboxilasa, ácido graso sintetasa y acil-CoA glicerol fosfato aciltransferasa, son tres enzimas clave en la conducción del acetil-CoA hacia la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos. Entonces, ¿cómo juega en presencia de etanol? En presencia de etanol, este proceso de fosforilación del elemento de respuesta a carbohidratos no va a ocurrir y por lo tanto el elemento va a quedar desfosforilado y va a tener la posibilidad de ejecutar sus efectos estimuladores sobre la enzima y favorecer la formación de ácidos grasos y triacilgliceroles. Por otro lado, al estar favorecido el malonil-CoA es un regulador alostérico negativo de la utilización de ácidos grasos para beta-oxidación, lo que va a favorecer más aún la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos, explicando de alguna manera el proceso de esteatosis hepática. Vamos a ver ahora algunos detalles enzimáticos que completaremos con el material impreso. Una de las enzimas claves más importantes es la alcohol deshidrogenasa, de la cual podrá ver que hay varias isoenzimas. La enzima más importante es la enzima alcohol deshidrogenasa 1C o alcohol deshidrogenasa 3, subunidad gamma. Como podemos ver, esta enzima se expresa en todos los tejidos, pero la máxima expresión la tenemos en el hígado, tanto a nivel de RNA como a nivel de proteínas. Lo mismo pasa con la enzima alcohol deshidrogenasa 2, subunidad beta, que tiene una expresión similar. Recuerde, estos experimentos han sido realizados a través de microarray de tejidos que permite la medida simultánea en múltiples tejidos de cada una de las proteínas de interés. La acetil-CoA sintetasa, que es la enzima que transforma el acetato en acetil-CoA, como se puede ver, a nivel del hígado no tiene prácticamente expresión, y esto es lo que justifica que el acetato formado a partir del acetaldehído por la acetaldehído deshidrogenasa sea poco consumido en el hígado y sea más consumido en los tejidos periféricos.